Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Hernández Cancino. Vamos a dar una pequeña plática sobre la materia Derecho Municipal. Vamos a ver los alcances y atribuciones con los que cuentan los municipios en nuestra República Mexicana. Vamos a ver de que la base territorial del Estado, me refiero como nación, pues recae en el municipio, es el núcleo de la población, es parte, es el fundamento del federalismo de nuestro país, porque es que todo radica en los municipios. Los municipios es la base territorial administrativa de, del, de la República. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar el día de hoy cuáles son aquellas atribuciones en los que tienen, con los que cuentan los municipios. Vamos a ver que, fundado y motivado en el artículo 115 constitucional, los municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán libremente su hacienda. Sin embargo, vamos a entender que los municipios no son autónomos en sí, sino que se supeditan a una federación, y al supeditarse a una federación vamos a entender que ya se chingó. Y vamos a entender que al supeditarse a una federación, ellos no cuentan con una autonomía tal cual, sino que solamente son entes administrativos y de recaudación fiscal. No, un municipio puede ser autónomo porque no cuenta con una justicia municipal. Si bien es cierto, cuentan con una justicia administrativa de barandilla, que no es lo mismo que una justicia municipal. Es decir, en algunos municipios de otras demarcaciones, de otros países, los municipios cuentan con una forma de implementación de justicia, o sea, cuentan con un poder judicial. Vamos a ver de otra manera que existen juzgados que son meramente municipales. En la República Mexicana, en el caso Chiapas también, vamos a ver que los juzgados municipales son aquellos que se encuentran en donde no resida un distrito judicial. ¿Qué quiere decir? Que estos juzgados municipales son propuestos por el presidente municipal y son ratificados por el Consejo de la Judicatura del Estado, por el Poder Judicial del Estado. Y tienen facultades muy limitantes, son meramente conciliadores y mediadores en ciertos asuntos, en materia civil, en materia administrativa, en materia civil, en materia mercantil. Y en materia penal, conducen las primeras diligencias de investigación del Ministerio Público. No tienen otras atribuciones más que eso, son meramente conciliadoras, que muy distinto es un juez rural. Un juez rural es una autoridad administrativa rural municipal que está dotado por una agencia o subagencia municipal, en el caso Chiapas. Entonces, los municipios no cuentan con una autoridad jurisdiccional en primera instancia. Cuentan con algún juez calificador que es un servidor público administrativo que se encarga de llevar a cabo la justicia municipal de barandilla, que es la imposición de multas por infracciones a los bandos de policía y gobierno. En ese sentido, vamos a entender que estas facultades son limitadas. De igual manera, no cuentan con un poder legislativo, el cual les permita legislar conforme a sus atribuciones o materias de competencia. No pueden hacer leyes. Sin embargo, tienen la legislación municipal, que no es más que la implementación de bandos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones administrativas que pertenezcan al municipio de que se trate. La mayoría de los municipios cuentan con un bando de policía y gobierno, el cual va a regular el orden público, la civilidad, los actos cívicos, la moral, entre otras,
que no son en sí delitos ni tampoco ilícitos, sino que son faltas administrativas y son perseguibles por el artículo 21, párrafo cuarto de la Constitución. Dice el párrafo segundo del artículo 115 que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. De igual manera, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguran la participación ciudadana vecinal. Entonces, los municipios, además de que están investidos una personalidad jurídica propia, por así decirlo, tienen la facultad administrativa de regular sus procedimientos a través de normas jurídicas reglamentarias. Vamos a ver en doctrina de teoría del proceso, en teoría del derecho, que una norma jurídica es creadora, pero creadora de una norma reglamentaria. En materia constitucional, la Constitución en sí como norma jurídica genera otras normas jurídicas que determinan en sí la reglamentación de otras. Esto quiere decir que esta norma jurídica marca el derecho sustancial, pero el procedimiento se determina a través de la reglamentación. Sin embargo, en los municipios, en algunas entidades del país, cuentan con un código municipal, que es una compilación de ordenamientos establecidos en libros, capítulos, títulos, artículos, fracciones, etc. Pero en el caso Chiapas no es así. Chiapas cuenta con una ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal, la cual constituye una reforma, una abrogación de la ley orgánica municipal. Y en materia constitucional, una ley de desarrollo constitucional tiene la misma la misma rigidez de una norma constitucional, pero las características de una norma secundaria, una norma reglamentaria. Quiere decir que se necesita no solamente la mayoría para aprobar las reformas o adiciones de esa ley constitucional, sino que va más allá. Tiene que ser cuando menos las tres cuartas partes del Congreso, en este caso del Estado de Chiapas, porque así lo marca la Constitución de la entidad federativa. Entonces, las facultades y atribuciones de los municipios, vamos a ver que primeramente es la facultad de establecer reglamentos, bandos y procedimientos que determinen de acuerdo a su competencia. Vamos a ver que el municipio es en sí un organismo público centralizado que viene del federalismo. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos que genere el municipio son del índole administrativo, ni civil, ni penal, ni de otra manera, más que del órgano del índole administrativo. Entonces, los procedimientos de sanción, porque el 21 constitucional te enmarca que los ayuntamientos pueden imponer sanciones cuando constituyen a una infracción, las cuales no podrán constituir más allá de multa o arresto que no excedan las 36 horas. El artículo 21 en su párrafo cuarto de la Constitución así lo enmarca. Entonces, estos procedimientos de sanción se van a ver aparejados ¿en qué? En reglamentos de tránsito o de buen gobierno, ¿no? Si yo voy manejando en mi coche a exceso de velocidad, yo me supedito a la norma o al reglamento del municipio en el que me encuentre. Tal vez en algunos municipios existen parquímetros, en el mío no. Tal vez en algunos municipios permitan la velocidad de 100 km por hora, tal vez en el mío no.
Sin embargo, si yo transgredo esa normatividad municipal, va a determinarse en una infracción hacia mi persona, la cual, a pesar que yo pueda ser de otro municipio, viene aparejada a mí y yo tengo que cumplir con el pago de la sanción. Si yo no tengo para pagar la multa, entonces podré permutar esta multa, es decir, podré no pagar esta multa siempre y cuando yo purgue un arresto administrativo que no excedan las 36 horas. La Constitución también dice o trabajo a favor de la comunidad. Sin embargo, también los municipios, otras facultades que determina el federalismo, es que tienen a su cargo los servicios públicos. Un servicio público es aquel, a cualquier actividad emanada del Estado y que beneficie a la población, o sea, que sea de todos. Existen servicios públicos que enumeran a la federación, otros servicios públicos que son competencia de las entidades federativas. Un ejemplo, el artículo 27 constitucional regula que la federación tiene el uso exclusivo de la expropiación, extracción, administración de los recursos naturales, agua, suelo, subsuelo, ¿no? Las entidades federativas tienen ante sí lo mismo en materia de salubridad y entre otras, educación y entre otras, en materia de las entidades federativas. Pero los municipios, en su fracción tercera del artículo 115 constitucional, regula que los servicios públicos son agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. También el alumbrado público, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Así también los mercados y centrales de abasto, panteones y rastro, y calles, parques y jardines y su equipamiento. Y algo que para mí es muy importante es el inciso H, que dice que es cargo de los municipios la seguridad pública, pero en términos del 21 de la Constitución, o sea, meramente preventiva. Las policías municipales, su actuar es meramente administrativo y preventivo. No conducen a la investigación del delito, no pueden por qué acusarte o imputar algún delito, porque no puede ser así. Para eso existen las policías ministeriales. Tampoco puede elaborar una investigación. Sin embargo, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, regula que las policías actuarán bajo el mando del Ministerio Público. Así la Policía Municipal también es un ente administrativo coadyuvante del Ministerio Público y se le conoce como primer respondiente. Y como primer respondiente tiene la atribución de generar un informe policial homologado de acuerdo a su cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? Que si un ladrón va corriendo con el bolso de una mujer en la calle y el policía lo detiene en flagrancia, vamos a entender que el primer respondiente es el policía. Y este policía tiene no solamente sujetar a la persona, retener a la persona, sino también levantar un acta de entrevista hacia las personas que pueden ser las presuntas víctimas o bien testigos que hayan presenciado el hecho que la ley señala como delito. No solamente tiene que dar el llenado del informe, sino que tiene en su resguardo la titularidad de ese derecho hasta en cuando no pase la batuta hacia otro, conocido como cadena de custodia. Y esta cadena de custodia se le da al Ministerio Público, ¿no? De igual manera, si una persona detiene a un delincuente, una persona civil detiene a un delincuente, y ante la detención, esta persona, todo ciudadano mexicano tiene el derecho de preservar la seguridad de otra siempre y cuando no ponga en perjuicio la del mismo, ¿no? Entonces, en el momento que retiene esa persona,
tiene que poner a disposición de la policía y la policía a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público a disposición de un juez de control, el juez de control a un juez de enjuiciamiento, el juez de enjuiciamiento a un alcalde de un centro de reclusión. Es la cadena de custodia. Entonces, el inciso H, al establecer sobre servicios públicos, vamos a ver que la policía es meramente preventiva. Su trabajo es prevenir los delitos. En su caso también, levantar borrachitos. Bueno, faltas al orden público, a la moral, a la civilidad y a las buenas costumbres, o cualquier otro ordenamiento, o cualquier otro, hecho o acto que ponga en vulneración los reglamentos administrativos municipales. Pero también las legislaturas locales le pueden dar facultades a los municipios. En el caso y de acuerdo a las condiciones territoriales, socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. Entonces, esas son las facultades de los municipios, los enmarcados en la fracción segunda y tercera de la Constitución. Pero también vamos a ver que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. En todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados. La primera fuente de recaudación de las contribuciones fiscales de las personas recae en los municipios, porque los órganos administrativos de recaudación, tanto de la federación como de la entidad federativa, recaen en un municipio, territorialmente en un municipio. Tal vez el recurso se recaude y se mande a la federación, tanto de la entidad federativa como del municipio, pero tiene que estar depositado en un territorio y ese territorio se establece en un municipio. Entonces, también, de acuerdo a la coordinación fiscal, los municipios tienen la atribución de recaudar contribuciones, entendiéndose como impuestos directos o indirectos, aprovechamientos, derechos y otras prestaciones por el uso de los servicios públicos. Quiere decir que es un servicio público el alumbrado, pero son los municipios que tienen que hacer el pago ante la Comisión Federal de Electricidad para el alumbrado público. Entonces el municipio puede otorgar un impuesto adicional por el uso del alumbrado público o de la limpia y recolección de residuos sólidos. En este caso, también el municipio puede recaudar un ingreso por el levantamiento de residuos sólidos. Agua potable y alcantarillado municipal, lo mismo sucede con esto. Entonces, estas contribuciones serán a través de los municipios y lograrán la recaudación de las contribuciones de las personas, ¿no? Pero también lograrán sus ingresos propios a través de multas, aprovechamientos. Un ejemplo, caso San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Si yo quiero utilizar el Teatro Hermanos Domínguez para hacer un concierto de ópera, yo tengo que pagar por la renta de ese inmueble. Esa renta de ese inmueble van a las arcas del municipio, en este caso de San Cristóbal de las Casas. Por tal razón, vemos que esas atribuciones municipales se determinan de acuerdo a su naturaleza. Bueno, hasta aquí es todo. Es brevemente una pequeña reseña de las atribuciones municipales. Es importante que entendamos que cada entidad federativa tiene a su vez la facultad